un investigador de Cambridge, 8 años, 70 identidades falsas, 46 víctimas en la dark web. Cuando lo arrestaron dijo: «Suena como el prontuario del infierno». Un joven de 22 años pasó meses en foros de internet convenciéndose de que el mundo le debía algo. Luego se lo cobró, y 5 personas murieron en 6 minutos. Fue el primer ataque incel reconocido en la historia del Reino Unido, y una influencer de TikTok organizó una trampa mortal para proteger el secreto de su madre. La llamada al 911 de la víctima fue reproducida en el juicio. «Por favor, me voy a morir». Este es el lado oscuro del Internet de Inglaterra, volumen 2. En junio de 2017, agentes de la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido llegaron a la oficina de un investigador en la Universidad de Birmingham. Cuando le leyeron los cargos, el hombre escuchó en silencio. Al terminar, respondió con 4 palabras: «Suena como el prontuario del infierno». Su nombre era Matthew Falder. Tenía 29 años, graduado de Cambridge, investigador en geofísica, y durante 8 años había operado como uno de los depredadores digitales más prolíficos y más sádicos que el sistema judicial británico había visto jamás. Matthew Falder creció en Knutsford, Cheshire, en una familia de clase media alta. Desde pequeño destacó académicamente en 2007, con 18 años. Fue uno del 4% de participantes que ganaron medalla de oro en el UK Senior Mathematics Challenge. Ingresó al Clare College de Cambridge, donde se especializó en oceanografía sísmica y obtuvo tanto su maestría como su doctorado. Luego pasó a la Universidad de Birmingham como investigador postdoctoral. Era descrito por quienes lo conocían como extrovertido, gracioso, más grande que la vida. Nadie sospechaba nada, porque lo que Falder era durante el día: el académico brillante, el colega amigable, el investigador respetado, no tenía ninguna relación con lo que era de noche, desde cualquier pantalla con conexión a Internet. El patrón que Falder desarrolló era metódico, paciente y diseñado para explotar exactamente los momentos en que una persona es más vulnerable. Se hacía pasar por Liz, una artista joven y deprimida que buscaba conexión genuina. Contactaba a sus víctimas en plataformas como Gumtree, un sitio de clasificados online en el Reino Unido, y en foros de arte, comunidades creativas y espacios donde la gente comparte sus proyectos y vulnerabilidades. No buscaba personas poderosas, buscaba personas en momentos difíciles, estudiantes con ansiedad, jóvenes con baja autoestima, personas que simplemente querían sentirse escuchadas. Construía confianza durante semanas o meses. Liz era empática, interesada, atenta, compartía sus propias luchas para generar reciprocidad. Y en algún momento de esa relación, cuando la víctima ya sentía que había encontrado a alguien que la entendía, llegaba la solicitud. Fotos, solo fotos, algo pequeño, privado, entre 2 personas que se entienden. Y en el momento en que la víctima enviaba esa imagen, la trampa se cerraba. Lo que seguía era lo que la fiscalía describió en el juicio como una historia de depravación siempre creciente. Falder revelaba su verdadera identidad. Le decía a la víctima que tenía las fotos, que las enviaría a sus familiares, amigos, empleadores y compañeros de escuela si no cooperaba. Y lo que pedía a cambio no era dinero, era material. Imágenes cada vez más degradantes, cada vez más extremas. Fotos y videos de actos humillantes que él especificaba con detalle, que dirigía como si fuera un director de cine del horror. Comerse comida para perros, lamer asientos de inodoros, lastimarse, hacerle daño a otras personas. En algunos casos, bajo amenaza de que expusiera su material, convenció a víctimas de cometer actos violentos contra terceros. Hubo al menos un caso donde una adolescente fue coaccionada a agredir sexualmente a un niño de 4 años. 4 de sus víctimas intentaron suicidarse como resultado de lo que Falder les hizo. Pero Falder no actuaba solo en el sentido de que guardara ese material para sí mismo. Operaba también en la dark web, bajo apodos como 666 Devil, Evil Mind e In the Garden, en lo que los investigadores llaman foros hardcore, comunidades ocultas donde los usuarios comparten imágenes y videos de violación, tortura, sadismo y abuso en sus formas más extremas. En esas comunidades, el estatus se gana compartiendo material cada vez más perturbador, y Falder, con el archivo que había construido extorsionando a sus víctimas durante años, había alcanzado estatus VIP en varios de esos foros. Todo ese material había sido producido por personas reales que estaban siendo aterrorizadas, que habían enviado algo creyendo que era privado,
que luego pasaron semanas, meses o años enviando material cada vez más degradante porque tenían demasiado miedo de que Falder cumpliera sus amenazas. Y Falder lo distribuía gratuitamente entre miles de usuarios de la Dark Web para mejorar su reputación en esas comunidades. La investigación que finalmente lo atrapó fue una de las más complejas en la historia reciente de las fuerzas del orden británicas. Una de las cuentas de Falder había llamado la atención de la Agencia Nacional del Crimen por primera vez en 2012, 5 años antes de su arresto. Pero identificar quién estaba detrás de esos perfiles anónimos en la Dark Web requirió años de trabajo, coordinación internacional y eventualmente la participación de la NSA, el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, la Policía Federal Australiana y Europol. El detective a cargo de la investigación lo describió así: Internet es una escena virtual. No tenía forenses, nada, ningún rastro. Básicamente tenía una aguja en un pajar. Lo que finalmente los llevó a Falder fue una combinación de análisis técnico avanzado de sus patrones de comportamiento online y un error, pequeño pero suficiente, que permitió conectar una de sus identidades digitales con su vida real. En junio de 2017, los agentes llegaron a su oficina en Birmingham. Cuando comenzaron a leerle los cargos, la lista tardó más de 30 minutos en ser completada. 137 cargos, 46 víctimas. El juicio en el Tribunal de la Corona de Birmingham comenzó en octubre de 2017. Falder se declaró culpable de todos los cargos, probablemente porque la alternativa era que cada uno de esos 137 cargos fuera detallado públicamente en una sala de tribunal. El 19 de febrero de 2018, el juez Philip Parker leyó la sentencia. Lo llamó un salteador de caminos de Internet con un afán de controlar. Dijo que su comportamiento era astuto, persistente, manipulador y cruel. La condena original fue de 32 años, más 6 años adicionales de licencia extendida después de su liberación. En octubre de 2018, la Corte de Apelaciones redujo la condena a 25 años con 8 de licencia extendida, lo que significaba que Falder no sería elegible para libertad condicional hasta tener al menos 50 años. La Universidad de Birmingham emitió un comunicado diciendo que estaba conmocionada por los crímenes de su exinvestigador. La Universidad de Cambridge anunció que estaba buscando activamente maneras de revocarle su título doctoral. Hay algo en el caso de Matthew Falder que va más allá de los crímenes individuales, por devastadores que estos sean. Es la brecha entre lo que una persona proyecta al mundo y lo que realmente es. Falder no era un marginal social, un solitario, alguien que de alguna manera se veía raro o daba señales de alarma visibles. Era exactamente el tipo de persona que la sociedad tiende a ver como confiable, educado, exitoso, con credenciales académicas de los más altos niveles, y durante 8 años desde una pantalla aterrorizó a 46 personas, probablemente más, ya que muchas víctimas nunca se atrevieron a reportarlo, usando exactamente las habilidades que le habían dado éxito académico: paciencia, meticulosidad, capacidad de planificación a largo plazo y una comprensión profunda de cómo funcionan los sistemas que intentaba eludir. El juez en el caso lo llamó Internet Highwayman, un salteador de caminos de Internet. La imagen es precisa. Falder esperaba en los puntos donde la gente era más vulnerable, atacaba cuando tenía ventaja y se desvanecía de vuelta a las sombras de la Dark Web hasta que era momento de atacar de nuevo. 4 de sus víctimas intentaron suicidarse, otras describieron sentirse sucias como mercancía usada. Algunas dijeron que nunca lo superarán completamente. El detective principal del caso dijo algo que resume mejor que cualquier análisis lo que Falder representa. Nunca había conocido a un delincuente tan habilidoso tecnológicamente, tan capaz de permanecer oculto en los rincones más oscuros de la Dark Web. Esta investigación representa un momento decisivo. No está solo, eso también lo dijo. Nuestro próximo caso también involucra a alguien que pasó meses construyendo una ideología en Internet, pero esta vez no para extorsionar a nadie. Esta vez la rabia que cultivó online terminó en las calles de Plymouth, con 5 personas muertas, incluyendo una niña de 3. Les hablo del primer ataque incel reconocido en la historia del Reino Unido. Hay otro detalle sobre el caso de Falder que merece atención separada: la escala de la operación que fue necesaria para atraparlo. La NSA trabajó durante años en esto, no meses, años. Tuvieron que coordinar con agencias en 3 continentes,
Tuvieron que construir capacidades técnicas que no existían cuando empezaron a investigarlo. El detective principal describió la experiencia como única en sus años de carrera, no porque los crímenes fueran los más violentos que había visto, sino porque la capacidad de Falder para ocultarse en la dark web, rotar entre identidades y no dejar rastros físicos lo convertía en un objetivo completamente diferente a cualquier criminal convencional. Eso también es parte de la historia de Falder. No solo lo que hizo, sino lo difícil que fue encontrarlo. Lo que dice sobre el estado actual de Internet como escenario criminal, donde alguien suficientemente habilidoso, suficientemente paciente y suficientemente dispuesto a habitar los espacios más oscuros de la red puede operar durante casi una década antes de ser identificado. Las mismas herramientas que la Dark Web ofrece para proteger la privacidad de activistas y periodistas en países autoritarios son las mismas que Falder usó durante 8 años para proteger su identidad mientras destruía la vida de 46 personas. Esa dualidad no tiene solución fácil, pero el caso de Matthew Falder la ilustra mejor que casi cualquier otro en la historia reciente del cibercrimen. Falder tiene hoy 35 años y cumple su condena en una prisión de alta seguridad en el Reino Unido. No será elegible para libertad condicional hasta los 50. Sus víctimas siguen cargando con lo que él les hizo. Algunas lo dijeron públicamente, que nunca lo superarán del todo, que hay cosas que no se pueden deshacer, que la sensación de haber sido filmadas, dirigidas, distribuidas, de haber sido material para el consumo de miles de desconocidos en los foros más oscuros de Internet, no desaparece con ninguna sentencia. El juez Parker lo dijo también, mirando a Falder al momento de la condena. Has causado daño psicológico que durará toda la vida a personas que eran vulnerables y que merecían protección, no explotación. El prontuario del infierno. Sus propias palabras. En el caso anterior hablamos de un hombre que usó la Dark Web durante 8 años para construir una red de extorsión contra decenas de personas vulnerables. Un crimen de control, de poder, ejercido desde la distancia de una pantalla. Nuestro próximo caso es diferente. Esta vez la violencia no se quedó en Internet. Esta vez salió a la calle. El 12 de agosto de 2021, alrededor de las 6 de la tarde, Jake Davison salió de su casa en Vidic Drive, Plymouth, con una escopeta legalmente registrada. En los siguientes 6 minutos, mató a 5 personas y luego se suicidó. Fue el peor tiroteo masivo en el Reino Unido en 11 años. Y fue el primero en la historia del país que el gobierno clasificó oficialmente como un ataque motivado por la ideología incel. Jake Davison tenía 22 años. Vivía con su madre, Maxine, en un barrio residencial tranquilo de Plymouth, en la costa suroeste de Inglaterra. Trabajaba como aprendiz de grúa portuaria, un trabajo físico, sin mucho glamour, pero estable. Desde afuera era difícil de distinguir de miles de jóvenes de su generación. Un poco aislado, físicamente grande. No muchos amigos cercanos, una vida sin dirección clara. Pero desde adentro, desde la pantalla de su computadora, en los meses y años previos al ataque, Jake Davison estaba sumergido en uno de los ecosistemas más tóxicos de Internet. Para entender lo que pasó ese 12 de agosto, hay que entender primero qué es el movimiento incel. Incel es una contracción de Involuntary Celibate, célibe involuntario. El término fue acuñado originalmente en los años 90 por una mujer canadiense que creó un sitio de apoyo para personas que se sentían solas y sin pareja, sin connotación violenta, sin ideología de odio. Pero con el tiempo, el término fue apropiado por una subcultura muy diferente, principalmente hombres jóvenes que se identifican como incapaces de tener relaciones románticas o sexuales y que culpan de eso no a circunstancias personales, sino a un sistema que consideran inherentemente injusto hacia ellos. Un sistema donde las mujeres tienen todo el poder sexual y lo ejercen en contra de los hombres promedio. Dentro de esa subcultura existen muchas variantes, muchos debates internos, muchos matices, pero en sus expresiones más extremas, las que habitaban los foros donde Jake Davison pasaba su tiempo, hay un concepto central llamado Black Pill. La Black Pill es la creencia de que el destino de un hombre está determinado irreversiblemente por su genética y su apariencia física. Que no importa cuánto trabajo hagas, cuánto te esfuerces, cuánto mejores, si no eres genéticamente apto, estás condenado al rechazo eterno. Y que esa condena no es accidente, sino diseño. Las mujeres, guiadas por sus instintos evolutivos, siempre elegirán al chat, el hombre físicamente superior, y dejarán al hombre promedio sin nada. El resultado lógico de esa creencia, llevada a su extremo, es que no tiene sentido intentar nada.
que el sistema es una mentira, que la rabia es la única respuesta honesta. Davison no se identificaba explícitamente como incel en todos sus posts. En un video de YouTube publicado semanas antes del ataque, dijo que no usaba esa etiqueta, pero estaba completamente inmerso en esa cultura y en esa ideología. En los 3 meses anteriores al ataque fue activo en múltiples subreddits vinculados a esa subcultura. Publicó fotos de sí mismo pidiendo que los usuarios calificaran su apariencia, una práctica común en esos espacios, diseñada para validar o destruir la autoestima de quien la realiza. Subió 8 videos a YouTube en el último mes de su vida. En uno de los últimos videos, publicado 2 semanas antes del ataque, Davison aparece hablando a la cámara, visiblemente derrotado. Dice que ha ido al gimnasio durante años y que no ha cambiado nada en su vida, que está tan destrozado y vencido por esta maldita vida, que ha perdido la motivación para intentar mejorar. La rabia no está ausente del video, pero tampoco hay una declaración explícita de lo que va a hacer. Es el video de alguien que llegó a un punto de quiebre interior y que no encontró ningún camino de salida excepto uno. El 12 de agosto de 2021, Davison comenzó en su propia casa. Su primera víctima fue su madre, Maxine, de 51 años. La mató en la propiedad de Bidick Drive antes de salir a la calle. Después salió al vecindario. En la calle, disparó contra Sophie Martin, de 3 años, y su padre, Lee Martin, de 43. Ambos murieron. Continuó caminando y mató a Stephen Washington, de 59 años, en un parque cercano. Después disparó contra Kate Shepard, de 66 años, en otra calle. Ella murió en el hospital. 6 minutos. 5 muertos. Varias personas más heridas. Luego Jake Davison se disparó a sí mismo. El jefe de la policía de Devon y Cornwall, Sean Sawyer, lo confirmó en conferencia de prensa esa misma noche. Testigos presenciales nos dijeron que el señor Davison luego volvió el arma contra sí mismo. La investigación posterior reconstruyó el camino digital que había llevado a Davison a ese momento. Un equipo del Centro Internacional para el Estudio de la Radicalización archivó sus perfiles en redes sociales antes de que fueran eliminados por las plataformas. Lo que encontraron fue el retrato de alguien que había pasado los últimos meses de su vida absorbiendo contenido que reforzaba su sensación de ser una víctima de un sistema injusto, y que paulatinamente había cerrado todas las demás salidas. Sus seguidos en Instagram eran principalmente modelos femeninas jóvenes, el tipo de imágenes que los foros incel usan como evidencia de que las mujeres solo valoran la apariencia física. Sus posts en Reddit incluían pedidos de evaluación de su aspecto, junto con reflexiones sobre la Black Pill. Sus videos en YouTube mostraban a alguien que había intentado cambiar el gimnasio, la rutina de ejercicio, y que había concluido que el cambio era imposible. Hay algo en ese arco que es especialmente oscuro. Davison no era alguien que simplemente exploró esa subcultura de manera superficial. La absorbió durante meses. La dejó redefinir cómo veía el mundo, a las mujeres, a sí mismo. Y cuando esa visión llegó a su conclusión lógica más extrema, que no había futuro, que el sistema nunca le daría lo que quería, que la rabia era la única respuesta honesta. No había ninguna voz de otra dirección que pudiera contrarrestarla. El gobierno británico abrió una investigación formal después del ataque. En octubre de 2022, el Comité de Seguridad y Contrainteligencia del Parlamento publicó un informe que reconocía oficialmente que el ataque de Plymouth debía ser considerado el primer acto de terrorismo incel en la historia del Reino Unido. Esa clasificación no es un tecnicismo, tiene implicaciones concretas sobre cómo el Estado trata esta subcultura, qué recursos dedica a monitorizarla, y si los individuos que participan en sus expresiones más extremas pueden ser vigilados o intervenidos antes de actuar. También generó un debate que el Reino Unido todavía no ha cerrado. ¿Cuándo deja de ser libertad de expresión el contenido que radicaliza personas hacia la violencia? ¿Qué responsabilidad tienen las plataformas, Reddit, YouTube, Instagram, cuando sus algoritmos amplifican ese contenido? ¿Y qué hace un sistema de salud mental cuando alguien como Davison claramente está en crisis pero no encaja en ninguna categoría de intervención existente? Las víctimas del ataque de Plymouth eran 5 personas que ese jueves por la tarde estaban simplemente en su vecindario. Maxine Davison, la madre. Lee y Sophie Martin, padre e hija. Stephen Washington, Kate Shepard. Sophie Martin tenía 3 años. Eso es lo que queda cuando alguien pasa meses sumergido en una ideología que lo convence de que la violencia es la única respuesta posible, y cuando el sistema, online y offline,
no logra interrumpir ese proceso antes de que llegue a su conclusión. El peor tiroteo masivo del Reino Unido en 11 años. 6 minutos, 5 vidas, y un arma legalmente registrada que el propio Estado le había otorgado. Nuestro último caso de hoy también involucra a alguien que usó las redes sociales para rastrear a su víctima, pero esta vez no es un hombre radicalizando su rabia en foros online, es una influencer de TikTok, y la víctima fue el hombre que amenazaba con revelar el secreto de su madre. Les hablo de Mahek Bukhari. Hay algo más que vale la pena mencionar sobre el caso de Jake Davison y que dice mucho sobre las fallas del sistema que lo rodeaba. Davison tenía una escopeta registrada legalmente. Le había sido otorgada por el sistema de licencias de armas del Reino Unido, que en teoría incluye verificaciones de antecedentes y evaluaciones de aptitud. Y hay un detalle perturbador en esa historia. En diciembre de 2020, la policía le había suspendido temporalmente su licencia de armas después de un incidente de violencia. Le devolvieron el permiso y el arma en julio de 2021, un mes antes del ataque. La investigación interna de la policía de Devon y Cornwall después del ataque revisó específicamente esa decisión. Se concluyó que el proceso de devolución de la licencia había seguido los protocolos existentes. Lo que eso revela no es necesariamente negligencia individual, sino un sistema de evaluación que no estaba diseñado para detectar el tipo de radicalización ideológica lenta que Davison había experimentado en los meses previos al ataque. Un sistema de salud mental que nunca intervino de manera efectiva a pesar de sus crisis documentadas. Un sistema de licencias de armas que siguió protocolos pero no vio lo que estaba pasando online. Y plataformas de internet que amplificaron su consumo de contenido incel sin ningún mecanismo de intervención. Ese es el sistema que falló a Sophie Martin de 3 años y a las otras 4 personas que murieron ese agosto. No falló en un único punto, falló en múltiples puntos simultáneamente. Y esa multiplicidad de fallos es exactamente lo que hace que estos casos sean tan difíciles de prevenir y tan devastadores cuando ocurren. El debate sobre cómo clasificar la violencia incel como terrorismo siguió activo en el Reino Unido durante años después del ataque de Plymouth. La pregunta de fondo es si tratar a la ideología incel como un movimiento terrorista, con todas las implicaciones de vigilancia, intervención y recursos que eso conlleva, es la respuesta correcta. O si ese enfoque corre el riesgo de criminalizar a personas que participan en esas comunidades sin ninguna intención violenta, que son la gran mayoría. Es una pregunta que el Reino Unido todavía está tratando de responder. Mientras tanto, los foros siguen activos, los videos siguen circulando. En algún lugar, probablemente más de una persona está viendo el mismo tipo de contenido que vio Jake Davison, construyendo el mismo tipo de visión del mundo que lo llevó a salir a la calle con una escopeta un jueves por la tarde en Plymouth. En el caso anterior, hablamos de alguien que usó Internet para absorber una ideología de odio durante meses, hasta que esa ideología lo llevó a la violencia física. Nuestro último caso de hoy también involucra a alguien con presencia digital activa, pero esta vez no es rabia ideológica lo que lleva al crimen. Es un secreto familiar, una amenaza y una decisión que ninguna persona debería tomar jamás. Si seguís el mundo de los influencers en el Reino Unido, probablemente hayas visto a Mahek Bukhari en algún momento. Nació en Nueva York de padres británico-pakistaníes y creció en Stoke-on-Trent, en el centro de Inglaterra. Dropó la carrera de moda en Manchester Metropolitan University para dedicarse de tiempo completo a las redes sociales, una decisión que su familia inicialmente no entendió, pero que con el tiempo resultó en una audiencia de decenas de miles de seguidores en TikTok e Instagram. Su contenido mezclaba moda, lifestyle y mensajes de empoderamiento para mujeres jóvenes británico-asiáticas, un nicho específico, una comunidad real, un espacio que ella había construido con trabajo genuino. Hablaba de salud mental, de equilibrar las expectativas culturales con la vida moderna, de expresarse a través de la ropa y la creatividad. El juez que la sentenciaría en 2023 la describió de manera completamente diferente. Dijo que su fama superficial como influencer la había vuelto absolutamente obsesionada consigo misma e indiferente al daño que causaba. Entre esas dos descripciones hay una historia. En algún momento de 2019, la madre de Mahek, Ansrin Bukhari, empresaria propietaria de una compañía de seguridad privada, comenzó una relación extramatrimonial con un joven llamado Saqib Hussain. Él tenía 18 años en ese momento. Ansrin tenía varios años más. Ambos sabían lo que estaban haciendo y los riesgos que corrían. La relación duró aproximadamente 3 años. Cuando terminó, Saqib no desapareció tranquilamente.
empezó a enviarle mensajes a Ansrin exigiendo dinero, 3,000 libras esterlinas, lo que él decía haber gastado en ella durante la relación. Y para presionarla, amenazó con algo que podía destruir la vida familiar de Ansrin. Tenía imágenes y videos íntimos de los dos y los iba a enviar al esposo de Ansrin y a su hijo si no recibía el dinero. Era chantaje, directo, documentado, y suficientemente aterrador como para que Ansrin se lo contara a alguien. Le contó a Mahek. Lo que pasó después reconstruyó la fiscalía con una precisión que el jurado encontró irrefutable. Mahek, al enterarse de la situación, les escribió a amigos diciéndoles que iba a hacer que le dieran una paliza a Saqib para detener el chantaje. No fue una frase al aire, fue el inicio de una organización activa, de un grupo de personas dispuestas a confrontar físicamente a Saqib. El 11 de febrero de 2022, Saqib Hussein y su amigo Mohammed Hashimi Yasuddin, ambos de 21 años de Banbury, Oxfordshire, viajaron a Leicester creyendo que iban a encontrarse con Ansrin en el estacionamiento de un supermercado Tesco's para resolver la situación. Les habían dicho que Ansrin les devolvería el dinero y cerrarían el asunto. Fue una trampa. Cuando Saqib y Hashim llegaron al estacionamiento, los esperaban Mahek, Ansrin y varios otros. La confrontación comenzó ahí. Saqib y Hashim intentaron escapar en su auto, un Skoda, y la persecución que siguió fue grabada por cámaras de tráfico en la autopista A46 de Leicestershire. 2 vehículos del grupo de los Bukhari persiguieron el Skoda más de 160 kilómetros por hora. Lo chocaron deliberadamente múltiples veces. Lo sacaron de la vía. El auto de Saqib y Hashim volcó. Ambos murieron en el acto. Mientras esto estaba ocurriendo, mientras el Skoda era perseguido y embestido a alta velocidad, Saqib Hussein llamó al 999. Su llamada fue grabada y reproducida para el jurado durante el juicio. Se lo escucha en la grabación, aterrado, diciéndole al operador de emergencias: «Están justo detrás, me están golpeando la parte trasera del auto muy fuerte. Por favor, les estoy rogando, me voy a morir». Luego se escucha un grito, y luego nada. Esa grabación, más que cualquier otro elemento del juicio, definió cómo el caso fue percibido públicamente en el Reino Unido. La policía llegó a la escena del accidente y rápidamente conectó los autos involucrados con los Bukhari. Las cámaras corporales de los agentes capturaron el momento en que llegaron a la casa familiar horas después del choque, imágenes que también se usaron como evidencia en el juicio. El proceso judicial duró meses. Mahek y Ansrin Bukhari, junto con otros 4 acusados, fueron juzgados en el Tribunal de la Corona de Leicester. El 4 de agosto de 2023, el jurado emitió su veredicto. Mahek Bukhari, culpable de 2 cargos de asesinato. Ansrin Bukhari, culpable de 2 cargos de asesinato. El 1 de septiembre de 2023, el juez Timothy Specer KC pronunció la sentencia. Dirigiéndose a Mahek, dijo que su fama superficial como influencer la había vuelto absolutamente obsesionada consigo misma y ajena al daño que causaba. La condenó a cadena perpetua con un mínimo de 31 años y 8 meses antes de ser elegible para libertad condicional. Ansrin recibió un mínimo de 26 años. Cuando leyeron la sentencia, Mahek lloró. Le mandó un beso a su padre en la sala del tribunal y le dijo que lo quería. El caso generó una cobertura mediática enorme en el Reino Unido. ITV produjo un documental llamado TikTok Murder Gone Viral, que se convirtió en uno de los más vistos del canal. La historia de una influencer con decenas de miles de seguidores, condenada por un doble asesinato cometido para proteger el secreto de su madre, tenía exactamente los elementos que generan atención masiva. Pero en octubre de 2025, el caso tuvo un nuevo giro. La Corte de Apelaciones aceptó revisar la sentencia de Mahek. Sus abogados argumentaron que el juez no había dado suficiente peso a su corta edad y falta de madurez en el momento del crimen. También argumentaron que evidencia adicional sobre el nivel de chantaje que Saqib ejercía contra Ansrin, evidencia que no había sido completamente reflejada en la sentencia original, debería haber resultado en una condena menos severa. El fiscal de la Corona se opuso. El hecho es que el acusado contempló con su madre acudir a la policía. Si hubieran ido a la policía, nada de esto habría ocurrido. Se tomó una decisión consciente de no ir a la policía y de manejarlo de otra manera. En octubre de 2025, la Corte de Apelaciones redujo la condena mínima de Mahek de 31 años a 26 años y 285 días, citando su juventud e inmadurez en el momento de los hechos. El caso de Mahek Bukhari plantea preguntas que no tienen respuestas fáciles.
Por un lado, el chantaje de Saqib Hussein era real y estaba documentado. La amenaza de destruir la vida familiar de Ansrin era concreta. El sufrimiento que esa situación causó a la familia fue genuino. Por otro lado, la decisión que tomaron, organizar a un grupo de personas para confrontar físicamente a Saqib, atraerlo con una trampa a una reunión y luego perseguirlo a alta velocidad por una autopista hasta causar su muerte, no fue una reacción impulsiva de un segundo. Fue planificada, fue coordinada y cobró la vida de 2 hombres de 21 años, incluyendo a Mohamed Hashim Yasuddin, quien era el amigo de Saqib y no tenía ninguna responsabilidad en el chantaje. El fiscal lo dijo directamente. Había otra opción, la policía, el sistema judicial, el camino que cualquier persona que enfrenta chantaje tiene disponible. Eligieron no tomarlo. Eso es lo que el jurado encontró y lo que la condena reflejó. Hay un detalle final sobre este caso que conecta directamente con la naturaleza de esta serie. Las redes sociales no fueron el arma del crimen en el caso Mahek Bukhari. No hubo un perfil falso, no hubo extorsión digital, no hubo radicalización online. Pero las redes sociales fueron el escenario donde Mahek construyó una identidad pública, la influencer empoderada, el modelo a seguir para mujeres jóvenes, que coexistía simultáneamente con mensajes privados, donde organizaba una agresión física contra alguien. Y cuando el juicio expuso esa contradicción públicamente, cuando el nombre Mahek Bukhari dejó de estar asociado con contenido de moda y empezó a estar asociado con un doble homicidio, la distancia entre la identidad online y la realidad offline quedó expuesta de la manera más brutal posible. Eso es el lado oscuro del Internet de Inglaterra. Volumen 2. ¿Qué caso te impactó más? ¿De qué país te gustaría que hable en mi próximo video? Saludos.